Hey amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a Un Colombiano en Moto. Hoy vamos a hablar de tecnología, pero tecnología en moto. Les voy a mostrar qué tipo de cámaras tengo yo, cómo las utilizo, qué tipo de accesorios tengo en ella, cómo las ubico en el casco, cómo las ubico en la moto y qué tipo de micrófonos tengo para que ustedes tengan más o menos una idea, ya que algunos me han preguntado por Instagram, por Facebook y también me han preguntado aquí en el canal en los comentarios, entonces voy a hacer un video general. Bienvenidos. Bueno, la primera que vamos a hablar es como la cámara principal, es la cámara que yo me coloco en la cumbamba o en la barbilla, en la parte delantera del casco. Es una Insta360 Ace Pro. Esta fue la primera que sacó Insta360, una cámara de acción a prueba de agua, es muy buena, graba 8K, pero yo regularmente siempre grabo a 2K por ahorro de batería, ahorro de memoria y para evitar que la cámara se recaliente. ¿Por qué estoy usando esta cámara? Sencillo, porque la primera que yo tuve fue la GoPro Hero Black 9 y es una cámara muy buena, pero que con el tiempo empezó a mostrar falencias. Se recalentaba y se apagaba, no grababa bien el audio, entonces cuando uno, digamos, se iba a un paseo, un viaje, llegaba a casa todo contento a mirar los videos en el computador para editar, pues la mitad de los videos no tenían audio, entonces empezó como a fallar y me pasé para la DJI Osmo Action 3, creo que fue. Me pareció muy buena, pero el audio era demasiado malo. No sé por qué, pero el micrófono externo que yo le conectaba captaba mucho ruido del viento. Entonces, cuando uno iba manejando a más de 30 o 40 millas por hora, se escuchaba muchísimo el viento y no se me escuchaba bien la voz. Entonces, me puse a navegar en internet y descubrí esta cámara. Me ha parecido muy buena, nunca me ha fallado, nunca se me ha apagado por recalentamiento y pues el audio es muy bueno por lo que yo he podido ver. Esta cámara viene originalmente con dos baterías y uno que otro accesorio, digamos que para conectar aquí al casco o a algún trípode que nosotros queramos conectar. Entonces ya mismo les voy a mostrar la configuración que yo le tengo para adaptarla al casco. Listo, entonces la manera de como yo uso esta cámara, a veces le pongo las baterías, otras veces simplemente la conecto por un cable que yo tiro desde el Camelback, un bolsito que yo siempre llevo conmigo con agua. Le puse una batería externa, digamos un banco de poder o un power bank, y la conecto directamente a la corriente. Este accesorio lo compré aparte, es original de Insta360 y es ideal para conectar el micrófono y la batería al mismo tiempo. Entonces iría de esa manera. Aquí va la batería y viene con este accesorio magnético que es para el que yo les dije que era para conectar a cualquier tipo de trípode. Bueno, entonces les voy a mostrar qué fue lo que yo hice para conectar primero que todo la cámara al casco. Hay que comprar este accesorio que se llama, es un accesorio que le vende una empresa que se llama Chin Mounts, traduce como un montaje de barbilla o de cumbamba, simplemente que ellos adaptaron con una impresora 3D, imprimen este tipo de montaje para cualquier tipo de casco, ya sea para un casco de motocross, un casco doble propósito, un casco de MotoGP, cualquier tipo de casco. Y viene con una cinta doble faz que trae un pegante de 3M que se pega al casco, pero yo, para asegurarlo doble, yo le hice un roto muy disimulado al casco, al lado y lado, y pasé un precinto, o como le llaman en Colombia, le llamamos una correita plástica, y lo cual quedó pues muy bien asegurada, de ahí no se sale. Posteriormente lo que hice fue comprar un micrófono de 3.5 milímetros, micrófono Rode Lavalier, aquí está muy bien escondidito, no me toca la barbilla o la cumbamba, tampoco la nariz, no me molesta para nada y de esa manera queda montado. Entonces lo que yo hago es que yo coloco este man aquí
listo, ahí ya quedó firme. Conecto el micrófono y listo, ya ahí está lista para empezar a grabar. Y por aquí por detrás yo paso un cable USB tipo C con el cual la cámara siempre va a estar cargando. Así es la manera como yo configuro esta cámara y pues me ha ido bien, nunca me ha fallado. Bueno, entonces esta es la segunda cámara que yo uso siempre en mis viajes. Es una Insta360 One X2. Es una cámara que graba a 5.7K, pero yo siempre grabo a 4K 30 frames por segundo. Es una cámara que me parece demasiado chiquita, es delgada, no pesa. Es una cámara que nunca me ha fallado la batería y tampoco nunca me ha fallado en tema de archivos. Yo siempre la uso a este lado izquierdo de la moto, siempre la uso ahí y va siempre conectada con un cable USB tipo C cargando. A no ser que esté lloviendo, ya le pongo esta tapita y ya queda totalmente impermeable o a prueba de agua. Y cuando no la voy a utilizar, simplemente la quito, le pongo su gorrito y ya la guardo. Si no la voy a utilizar más, simplemente me parece una excelente cámara, no tengo ninguna necesidad de cambiar o de migrar a la X3 o a la X4, sabiendo que graba muy bien y cumple pues con su cometido, que es grabar 360 grados. Bueno, entonces continuando con este tema de accesorios y tecnología de un motoviajero, yo uso dos tipos de micrófonos. Yo uso este, que es un Rode Wireless Go 2, creo que se llama la referencia. Yo aquí les dejo exactamente el nombre y la referencia del micrófono. Es un micrófono inalámbrico con batería. Es muy bueno para cuando uno quiere hacer unas tomas, como poner la cámara lejos y grabar, digamos, un plano bastante grande mientras va hablando, pero está sujeto siempre a que haya un cargador cerca o después de grabar hay que ponerlas a cargar. Digamos que el más confiable, el que yo siempre mantengo en el bolsillo para cuando vaya a grabar algo, para cuando esté, digamos, en una caminata o explicando algo. Este es el mejor, el más confiable. Es un micrófono alámbrico, es un Sony Lavalier, cuesta $30 y pues digamos que es el que yo más utilizo, porque simplemente lo saco del bolsillo, lo conecto a la cámara y listo, ya puedo empezar a grabar, no tengo ningún problema con ese. Con este es un poquito más engorroso porque hay que conectar, hay que ponerse este aquí, el otro que es el receptor que está en la cámara, hay que prenderlo, conectarlo con un cable especial, entonces es un poquito más demorado. Digamos que esta es la mejor opción para cuando es una grabación rápida de algo que uno quiere mostrar, un paisaje, un entorno o algún lugar histórico. Bueno, este era, digamos que la batería externa que yo les decía, el power bank. Es un Anker de 20.000 mAh, tiene dos puertos, un puerto USB tipo A y un puerto USB tipo C. Es el confiable, este es el que me saca de apuros en cualquier momento y este es el que siempre me va a mantener cargando la cámara frontal o la cámara del casco. Yo simplemente lo que hago es que la conecto aquí, la guardo aquí en el bolso. Este es el bolsito que yo les digo que yo utilizo siempre aquí en la espalda con agua, y aparte pues es un bolsito que me sirve para llevar la batería. Simplemente guardo la batería ahí. Puedo tomar agua a la hora que quiera, son 3 litros los que yo puedo llevar. Puedo guardar una chaqueta, de pronto herramienta, frutas si quiero. Es totalmente impermeable, es de la marca Enduristan, muy recomendada, una marca muy buena y económica. Y este cable lo paso por este lado del casco, lo aseguro aquí y ya me sirve para cargar la batería en cualquier momento. Entonces yo creo que es algo que siempre me ha ayudado, porque no tengo que depender a toda hora de las baterías de la cámara, porque son baterías que duran muy poco y fuera de eso la cámara se recalienta. Bueno, ya por último, para terminar con el tema de las cámaras, este es un bolsito que me regaló Douglas, un amigo. Me lo regaló con un tow strap o con una, digamos, con una cuerda de rescate. Yo lo utilicé en cambio para guardar todos los accesorios de tecnología, lo que son cables, bolsitas,
cargadores, memorias, baterías, todo lo guardo aquí y pues se mantiene perfectamente digamos que todo en su lugar, porque es un bolso que es rígido, por dentro es suave, entonces no va a maltratar ninguno de los accesorios. Es algo que recomiendo mucho a la hora de ir a viajar, para no tener cables por ahí embolatados, enredados con alguna otra cosa que de pronto se puedan dañar. En el afán de que uno los va a sacar, de pronto se pueden dañar. Este es otro de los accesorios que para mí ha sido muy útil cuando quiero grabar algo y necesito tener las manos libres. Por ejemplo, cuando estoy haciendo una caminata, un ascenso y necesito prenderme de árboles, rocas, o estoy, digamos, en un sitio donde quiero explicar algo y quiero mostrar o quiero apuntar, quiero que se vean mis manos sin tener una mano siempre ocupada. Digamos que este es un excelente accesorio para eso. Simplemente colocamos este adaptador acá, enroscamos y listo. Digamos que la cámara queda de esta manera. Es muy sencillo de utilizar, simplemente uno se lo pone acá en la cabeza, no se mueve para ningún lado. ¿Qué tal? Útil, ¿sí o no? Chévere. Bueno, otro de los protagonistas de estos viajes de motocicleta es el dron. Yo soy consciente de que yo casi no vuelo el mío por, primero, pues miedo, un poquito me da como miedo de estrellarlo, porque ya lo he estrellado varias veces, lo he roto a la mitad, me toca enviarlo a que me lo arreglen y bueno, afortunadamente todavía funciona. Este es un DJI Mavic Air 2, es un poquito viejo, ya tiene más o menos unos 4 años de haberlo comprado, pero todavía funciona bien, las baterías todavía funcionan bastante bien. Y pues primero no tengo dinero para cambiarlo y tampoco pues tengo como la necesidad. Estas bolsitas fueron bolsitas que yo compré, o bueno, las usé de otras cosas que tenía, porque son un poquito acolchadas, entonces lo protegen bastante. Y pues es algo que, digamos, no viene de fábrica, entonces me dio como la idea de usarlas para protegerlo un poquito más. De hecho, esta bolsita es de unas goggles, de unas gafas de motocross que yo uso en el casco. Ya después les muestro cómo uso la configuración del casco. Entonces esto es básicamente lo que tiene el dron. Viene con su cargador, viene con 3 baterías y viene con un control remoto inteligente. Este control remoto tiene varias funciones. Entonces lo más importante a la hora de encender el dron, lo primero que hay que hacer es digamos, desplegar las paticas y luego quitarle este protector, porque si no lo quitamos, cuando encendamos el dron, el gimbal o la cámara va a empezar a moverse para estabilizar. Lo voy a prender para que vean cómo se mueve el gimbal. Entonces es algo muy importante que lo hagamos, porque en caso de que no le quitemos el protector de gimbal, se nos pueden dañar los motorcitos que controlan el gimbal o la cámara. Ya cuando llegamos del viaje, que estamos en casa trasladando todos los archivos de las cámaras a los discos duros, esto es algo que siempre debemos tener en cuenta. Y yo les voy a decir, si se van a comprar un disco duro por primera vez en su vida, asesórense muy bien, ya que yo cuando iba a comprar un disco duro por primera vez no me asesoré y compré este disco duro porque primero pues era barato y segundo tenía buen almacenamiento. Este es un Toshiba, tiene 1 terabyte de almacenamiento, pero lo que yo no sabía es que no es un disco duro sólido, simplemente es un disco duro que dentro trae un disco, como su nombre lo dice, como con una agujita, y él empieza a girar y de esa manera lee, borra o escribe información, lo cual hace que se demore mucho, es muy lento en transferencia de archivos. Entonces cuando uno va a transferir 4, 5, 10, 50, 128 gigas al disco duro, pues nos vamos a demorar horas. Entonces este disco duro me costó alrededor de $80. Es buen precio, pero uno lo paga cuando va a transferir archivos y fuera de eso cuando va a editar, porque esa velocidad hace que el computador se entorpezca, porque DaVinci Resolve, que es el software que yo uso para editar, necesita información muy rápida. Si no, pues si el disco duro es lento y el computador es lento,
la edición va a ser un dolor de cabeza porque va a ser muy lento todo. Entonces lo recomendable es que vayan a la fija con un disco duro sólido. Es un disco que es solamente una memoria, es como una tarjeta de memoria, no tiene nada, ninguna parte móvil. Este es de 2 terabytes, es un Samsung T7 Shield, me ha salido muy bueno, es muy rápido, bueno, no es el más rápido del mercado, pero es muy rápido y cuesta casi 3 veces, cuesta alrededor de $200. Entonces es algo muy recomendado y pues tiene conexión USB tipo C, que es como lo último en conectividad por cable, y este pues es un poco obsoleto, tiene conectividad tipo A y aquí tiene un arnés como raro, no sé, como típico o propio de Toshiba. Entonces recomendado sí o sí un disco duro sólido. Ya para terminar, pues digamos que el man que hace la magia, el que casi todo depende, es el computador. Traten de tener un computador muy bueno, con muy buenas características, muy buenos números, muy buena RAM, muy buen procesador. ¿Por qué? Porque de este man depende que ustedes puedan sacar un video rápido o muy despacio y tengan problemas en el momento de editar. Este es un MacBook Pro, es un computador que me costó casi la mitad de precio de lo que estaba en el mercado en ese momento, que hace más o menos unos 2 años, porque yo lo compré no de segunda, pero lo compré caja abierta, acá le dicen open box. Costaba más o menos $2.000, $2.100, y yo lo compré como por $1.200. Entonces yo creo que fue un buen negocio porque no tiene ni un rayón. Me lo entregaron con garantía de Mac y con garantía de Best Buy, que fue donde yo lo compré. Entonces me pareció una muy buena opción y hasta ahora no he tenido ningún inconveniente. Es muy rápido, a mí me parece que es demasiado rápido. Hay unos computadores que son mucho más rápidos, pero pues ya el precio es de $2.500, $3.000 en adelante. Yo creo que ya es una exageración. Yo creo que este computador es muy bueno. Sé de gente también que editan los celulares. Yo creo que la pasan un poquito mal por la pantalla que es tan pequeña, pero los admiro, son unos berracos. Y hay otros que también editan en tablet. También son muy berracos porque sería un poquito más cómodo, pero el computador lo es todo. Salva bastante la vida al momento de editar. Bueno amigos, yo creo que esto fue todo por hoy. Yo creo que cubrí todo o casi todo el tema de tecnología que yo utilizo para grabar mis videos, el tema de cámaras, cables, dónde ubico, cómo los adapto al casco. Ya en otro video les mostraré cómo adapto yo esta cámara a la moto, cómo funciona, cómo adapto también el control del dron para que me esté grabando mientras yo voy manejando, y qué cosas tengo yo en la moto, qué le modifiqué, qué le puse, qué le quité también. Y vamos a hablar un poquito más a fondo de la moto. Muchas gracias por ver el video. Si no estás suscrito, suscríbase, que es gratis, denme un like que me apoya un montón, y los espero en un próximo video.